La Corte IDH condenó al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 líderes y militantes del partido político de izquierda Unión Patriótica. El genocidio se llevó a cabo desde 1984 y durante más de 20 años en acciones entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, la fuerza pública y grupos empresariales. Después de más de 3 décadas de lucha, las víctimas por fin empiezan a recibir reparación. La conversación sobre este tema es con Yael Quiroga. Ella es senadora por el Pacto Histórico y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Gracias por invitarme. No, a usted por ofrecernos su testimonio y la verdad es que antes del fallo el Estado colombiano solamente aceptaba parcialmente su responsabilidad, reconocía poco más de 200 víctimas y no a las 6.000 que están consignadas y que ha fallado ahora la IDH. ¿Por qué y qué pasará a partir de esta sentencia? Sí, yo creo que la Corte Interamericana ha hecho justicia con las víctimas de la Unión Patriótica y el partido político, porque después de tanto tiempo negando los hechos que eran evidentes, notorios y públicos, la Corte Interamericana finalmente condena al Estado y lo condena por acción directa de sus agentes y complicidad de sus agentes con grupos ilegales no estatales como empresarios, latifundistas, que se unieron todos en un plan de exterminio contra los militantes de la Unión Patriótica, con la intención de acabar físicamente al partido y diluir la fuerza política que tenía este partido que venía en ascenso, porque se creó en un momento en el que en la Constitución de 1886 y se creó por dos objetivos el partido político. Uno era canalizar todo el descontento y la inconformidad con la situación que se vivía actualmente y lo otro era servir de espacio para la reincorporación de la guerrilla de las FARC a la vida civil, política, social, que empezaba con una tregua de un año. Ellos mandaron sus delegados a la Unión Patriótica, pero rápidamente en 1987 se rompió el acuerdo de paz, ellos se regresaron al movimiento insurgente y la Unión Patriótica siguió cargando con un estigma muy grande que fue el motor por el cual hubo ese exterminio. Usted nos está contando el contexto que vivía la UP sobre los años 80. Después de entender lo que era y cómo se llevó a cabo este exterminio criminal, ¿dónde está hoy el movimiento político? Bueno, el movimiento político fue exterminado prácticamente. Fueron 14 congresistas que se eligieron en 1986, de los cuales mataron 8. Persiguieron a la gente a nivel de los 27 departamentos de Colombia, de los 32 que existen. Fue una persecución atroz. No solamente fueron homicidios, fueron desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, montajes judiciales. Fue algo muy, muy duro en este país que no puede volver a suceder contra ningún partido político de la ideología que sea. Yo creo que esta sentencia lo que nos debe llevar es a hacer esa reflexión. Aquí cabemos todos. Aquí no se puede atacar un partido político por sus ideas y exterminarlo. Por eso la Corte da órdenes al Estado colombiano para campaña de desestigmatización, campaña de la democracia, porque este fue un crimen contra la democracia, contra el Estado de Derecho en este país. Senadora, ¿cómo vivió usted todo este episodio de la historia de Colombia desde su propia historia personal? ¿Cuál es su caso? Bueno, yo fui concejal por 2 periodos en Barranca Bermeja, centro petrolero de luchas, y allí fundamos el Comité de Derechos Humanos y por lo tanto nos tocó que realmente así físicamente recoger los muertos de la Unión Patriótica en el Magdalena Medio. Yo tuve que salir de Barranca por resultado de un atentado personal que me hicieron.
Cuando yo salí en 1992, ya el genocidio en esa zona se había consumado. Ya habían quedado compañeros en silla de ruedas, compañeros lisiados, compañeros asustados, porque eso también asustó el pueblo, no solamente a la organización de la Unión Patriótica, sino que había mucho temor por la estigmatización. La exclusión de la gente de la Unión Patriótica era palpable, ¿no? Ustedes son guerrilleros y por eso los están matando, no queremos saber, no queremos votar por ustedes porque no los queremos poner en la mira, ¿sí? Una cantidad de actitudes que han sido traumáticas y por eso la Corte también, sí, ordena que se asista a la gente psicológicamente. Bueno, hay muchas medidas que se han ordenado, entre ellas, por ejemplo, un documental para mantener la memoria, que se esclarezcan los asesinatos y también las desapariciones que usted menciona, pero me llama la atención que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que se acatará el fallo y que además esta sentencia es la muestra para reflexionar sobre un país que fuimos y que no podemos volver a ser. Y aquí yo le quiero preguntar, sin embargo, sobre la realidad en Colombia, que es de inseguridad y de peligro, por ejemplo, para líderes y lideresas sociales y comunitarios. ¿Usted cree que ha cambiado el país? ¿Tiene confianza en la no repetición? La no repetición hay que construirla. Yo creo que a partir de esto nosotros tenemos que reflexionar, porque la misma Corte Interamericana identificó realmente que la Unión Patriótica se volvió aquí, se convirtió en un enemigo del Estado, un enemigo interno. Y esa doctrina es una doctrina que se concentró en los ejércitos de América Latina, ¿sí? A través de la doctrina de seguridad nacional se creó un enemigo interno en los estados que había que combatir. Unión Patriótica fue uno de los enemigos internos, pero luego se extendió no solamente a la insurgencia, sino a los defensores de derechos humanos, a los sindicalistas, a los líderes sociales, los líderes comunales. Y eso es parte de la doctrina militar. Aquí hay que revisar la doctrina. Aquí el ministro de Defensa y el señor presidente tienen que, este gobierno, revisar esa doctrina que dé garantía de no repetición. Esto lo ha afirmado la Fiscalía, ahora la Corte Interamericana lo ha identificado, de manera que está el diagnóstico completo para que se empiecen a hacer las reformas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Pero quisiera resaltar que no solamente este fallo le sirve a Colombia, sino a todo el continente. Aquí en el continente nuestro, americano, América Latina, Centroamérica, ocurrieron dictaduras militares, ¿sí? Y acabaron con los procesos políticos de América y no pasó nada. Este fallo tendrá que sentar un precedente, sienta de una vez un precedente para que estos hechos contra la oposición política en los estados de América Latina no vuelvan a suceder. Senadora Yael Quiroga, yo le agradezco mucho por su testimonio y por la reflexión que hace a partir de este movimiento político exterminado, restablecido y que ahora por fin empieza a recibir algo de reparación. Gracias a usted. Muchas gracias por invitarme.